Romanos 7, del versículo 7 al 11. Vamos con el estudio número 45. ¿Amén? Amén. Bien, el estudio se llama La letra me mató, ¿sí? Hay mucha gente que dice que la mucha letra nos mata y le damos gloria a Dios que la letra nos mate, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa eso de que la letra me mató. Y dice el versículo 7 al 11, dice la bendita palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás, si no dijera. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Aquí están uniéndose la escritura del estudio anterior acerca del adulterio espiritual, porque vimos en el estudio anterior acerca del adulterio espiritual y estábamos viendo que o estamos viviendo en Cristo o estamos viviendo en el pecado. No podemos vivir en los dos mundos, en los dos lugares, en las dos cosas, ¿sí? Viven mucha gente en un adulterio espiritual porque ni ellos mismos están seguros de a quién sirven, si al cuerpo para pecado o al espíritu para santidad. Cada uno de nosotros tenemos esa lucha interior, esa lucha que nos está atacando día con día. El problema no es si tienes pruebas, el problema no es si estás teniendo por medio de tu concupiscencia ese deseo carnal. El problema no es ese. El problema es que tiendes a servirle, tiendes a obedecerle, tiendes a hacer lo que el cuerpo te está pidiendo, lo que te está pidiendo la letra, lo que te está pidiendo el pecado, lo que te está pidiendo aquello que ya no vives. Ese es el gran problema de nosotros los que nos decimos cristianos, que muchas veces seguimos obedeciendo al pecado. Por eso es importante que nosotros muramos al pecado. ¿Sí? Mucha gente vive un adulterio espiritual también porque dicen estar desposados con Cristo, mas sin embargo aún están atados a su anterior marido, que es el pecado. Muchos, no voy a decir unos cuantos, muchos siguen atados. Y yo quiero aclarar, como hemos entendido, que el pecado va a seguir morando en nosotros. Seguimos siendo pecadores, ¿sí? Aunque seamos nacidos de nuevo, vamos a seguir pecando. Pero eso no quiere decir que seguimos sirviendo al pecado. Yo ya no sirvo al pecado. El pecado que mora en mí me quiere hacer que yo le sirva, me quiere hacer que yo odie, que yo no perdone, que yo vaya al adulterio literal o al adulterio mental o espiritual, ¿sí? Ver a una mujer y tener deseos de ella, tener deseos del alcohol, de la droga, etcétera. Cada uno sabe el problema que tiene y por eso es que buscan de una o de otra manera seguir sirviendo al pecado. Pero los nacidos de nuevo ya no le servimos al pecado, aunque el pecado quiera seguirnos gobernando. Él no se ha dado cuenta, o más bien él no se ha rendido y dice, bueno, pues ok, ya eres de otro dueño. No, él quiere seguir gobernándonos, él nos quiere seguir atando y él pone en tu mente, como en la de todos y también en la mía, se me hace que no eres cristiano. Se me hace que es mentira. Se me hace que no eres hijo de Dios. Mira, te das cuenta, nada más tantito y luego caes. Pero gracias a Dios que viene el arrepentimiento. Viene el abogado y nos asegura que sí seguimos siendo hijos de Dios. Y yo quiero aclarar para los que no saben, para los que son invitados, para los que están de visita, que recuerden que hay una gran diferencia
entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento que te lleva a volverlo a hacer y hacerlo a donde llega a cauterizar tu conciencia. El remordimiento. El arrepentimiento te lleva a ir retirándote hasta dejar totalmente ese pecado que te gobernaba. El arrepentimiento te lleva a transformarte, a cambiar, a ser completamente otra criatura. Así que necesitamos ¿de quién? De Cristo, porque si no fuera por Cristo, no hay una manera de dejar de pecar. Así que, ¿seremos vencidos por el pecado? De ninguna manera. ¿El pecado se tratará de enseñorear de nosotros? Sí, siempre. ¿Tratará de que le sirvamos? Sí. Pero el Hijo de Dios dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Así que vamos a iniciar con el estudio, mis hermanos, el cual inicia con el versículo 7 y dice de esta manera: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí o qué estamos viendo en este libro de Romanos? Primeramente, tenemos que irnos a todo el libro de Romanos que llevamos desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 6, porque ya estamos iniciando con el 7. Y hemos visto que el libro de Romanos se ha encargado, ¿sí?, de mostrarnos la impotencia de nuestras fuerzas para vencer el pecado. Eso es lo que está haciendo el libro de Romanos, mostrándonos que somos impotentes para vencer el pecado, ¿sí? Y no solo la impotencia, sino también nos ha mostrado que hemos llegado a la complacencia de los que pecan. ¿Sí se acuerdan que decía en Romanos 1:32? Sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solo lo hacen, sino también se complacen. ¿Sí? Muchas veces nosotros, por conveniencia, nos complacíamos en el pecado del otro. ¿Sí? ¿Por qué te complaces en el borracho? Porque me invitan a tomar. ¿Por qué te complaces en la adúltera? Pues porque de esa manera yo tengo satisfacción sexual. ¿Y por qué te complaces en el, en el que odia? Porque de esa manera yo también suelto mi odio. Y nos volvíamos complacientes al pecado. Y no nada más lo hacíamos nosotros. Y si ustedes recuerdan, todo nuestro núcleo era de gente igual a nosotros. A veces peor, pero no creo. Más bien, menos peor que nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre fuimos nosotros los peores. Fuimos siempre los impulsores. Ándale, haz esto, haz esto. ¿Por qué? Porque queríamos satisfacer nuestro deseo, nuestro pecado. Y siempre buscando la bolita o el compañerito, el amiguito, la amiguita que nos solapara el pecado. ¿Sí? Y por eso es que dice, sino que también se complacen con los que la practican. Y el libro de Romanos es lo que nos empezó a mostrar desde el principio, que éramos por naturaleza pecadores, que por naturaleza íbamos de continuo al mal, que por naturaleza nos hacíamos una con todos los demás, ¿sí? O sea, hasta buscábamos que cada vez hubiera más y más y más. Por eso, cuando empezaba la autoridad de papá y mamá, en algunos casos, no siempre, era vámonos de la casa de mi mamá, vámonos de la casa de mis papás. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar quién solape mi pecado. ¿Sí? Eso es lo que el libro de Romanos nos mostraba, que en lugar de ir a amar al Creador, íbamos a amar a la criatura, a lo creado. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra conciencia no era atacada. En Romanos también vemos cómo el poder del pecado nos causa simplemente, no causa simplemente que tomemos malas decisiones o que hagamos cosas que no deberíamos de hacer, sino que nos sometíamos al pecado. ¿Sí? Éramos ciegos del pecado. ¿Cuántos de nosotros quisimos salir del pecado? Muy pocos. Y cuando queríamos salir era un remordimiento nada más, pero nos sometíamos total al pecado. Dice en Colosenses, dice, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. O sea, en lugar
de buscar la manera de salir del pecado, lo único que hacíamos era cubrir nuestro pecado con nuestra buena conducta. ¿Sí? Dice aquí, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, mis hermanos? El libro de Romanos nos muestra también que muchas veces buscamos el culto a las criaturas, a lo creado, para acallar nuestra conciencia. Aparentamos una santidad que no tenemos por ningún lado. Aparentamos dejando de comer, dejando de hacer cosas, dejando de X. ¿Para qué? Para que parezcamos personas buenas. Voy a hablar un poquito de mi testimonio. No me gusta casi hablar de mí, pero de verdad, hay muchas personas de mi familia que me dicen que yo era buenito. Incluso mi suegra decía que yo era bueno, que decía que para qué yo necesitaba a Cristo. Y muchas veces tenemos apariencia de bondad, apariencia de buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos, a través de la ley, a través de los mandamientos, aparentar una bondad. Y a veces, ¿saben qué el problema cuál es? Que nos la creemos. Creemos que somos buenos. Por eso es que cuando llega Cristo a tocarnos, a hablarnos, a mostrarnos nuestro pecado, le decimos, yo no te necesito. Yo soy bueno, yo estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesita Cristo hacernos? ¿O qué está haciendo el libro de Romanos en nosotros, en cada uno de nosotros? Eso, mostrándonos nuestro pecado, mostrándonos que no somos buenos, mostrando que todo lo que hacemos está mal. Hablemos de un Pablo. Pablo creía que era bueno. Pablo creía que era santo. Pablo era irreprensible. Pablo estaba haciendo las cosas correctamente de acuerdo a la ley, de acuerdo a su religión. Pero cuando Pablo es confrontado, no con el libro de Romanos, sino con Cristo, él se da cuenta de la grandeza de su pecado. Y eso es lo que hace el libro de Romanos. Nos empieza a confrontar con nosotros mismos para que nos demos cuenta que aunque seamos moralmente buenos, nosotros estamos llenos de pecado. Y ese es el propósito del libro de Romanos en ti, en mí y en todos aquellos que nos visitan. Que tenemos que entender que nosotros, aunque moralmente nos veamos buenos, estamos llenos de pecado. Estamos infestados de pecado. Nuestra genética viene llena de pecado. Y que no podemos de ninguna manera limpiarnos del pecado si no es a través de la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Romanos. El libro de Romanos nos muestra que la ley no es un manual de preceptos para ser mejor persona. Para eso están los grupos de autoayuda, los psicólogos y las religiones. El libro de Romanos es lo que nos muestra. La ley, la letra, no es un manual de preceptos. ¿Sí recuerdan al joven rico? Que decía, yo he guardado la ley. Pensó que era un libro de preceptos. Y mucha gente sigue creyendo eso, que la ley es un libro de preceptos. Yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no adultero, yo ya no miento. Y le van poniendo palomita a los 10 mandamientos. No se dan cuenta que son mucho más. Y aparte, no es lo que te libra de las garras del infierno. El libro de Romanos nos guía a morir por medio de la ley. Ya que si la letra no me mata, seguiré siendo esclavo del pecado, tratando de llevar una vida moral y justa, entre comillas. ¿Sí? O sea, el libro de Romanos me lleva a morir, a darme cuenta que la ley me va a matar y me tiene que matar. Si no me mata la ley, no me va a matar nada más. Por eso es importante que la letra me mata.
me mate. Por eso el estudio de hoy se llama La letra me mató. Y espero que todos digan lo mismo, la letra me mató. No, la letra me quiere matar o la letra me tiene medio muerto. No, el propósito de la letra o el propósito de la ley es que te mate. Y el día de hoy yo te voy a decir, ojalá te mueras. ¿Sí? Ojalá la letra te mate el día de hoy. Y dice nuevamente en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque si nosotros leemos que o escuchamos que la letra me tiene que matar, probablemente digan, no, entonces la letra me es pecado. Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si por la ley, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí se dan cuenta cómo contesta Pablo? Es una retórica, él mismo se pregunta y él mismo se contesta. Dice, ¿la ley es pecado? Y él mismo contesta, en ninguna manera. O sea, no, la ley no es pecado. La ley tiene un propósito, mostrarnos el pecado, pero la ley no es pecado. Acuérdense que dice que la ley es santa, es justa, es perfecta, es la palabra de Dios. ¿Tiene un propósito? Claro que sí, pero no es pecado. ¿La ley me hace que conozca el pecado? Por supuesto que sí. O sea, por medio de la ley yo conozco el pecado. Podrían decir ustedes, entonces, ¿sin la ley no conozco el pecado? Sí, sin la ley nosotros conocíamos el pecado, porque teníamos una conciencia que nos mostraba que era pecado, que era malo lo que estábamos haciendo, pero la ley es la responsable de llevarnos a morir, ¿sí? Es la que nos mata. ¿Por qué la ley nos mata? Porque nos muestra el destino que tenemos aquellos que vivimos o que queremos vivir bajo la ley o bajo el pecado. Por eso es importante que conozcamos la ley para saber que la ley es la que me va a matar. Porque si no, entonces diríamos, ¿acaso Pablo no conocía la ley? Pablo sí conocía la ley. Entonces, ¿por qué él dice que por medio de la ley conoció el pecado? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nosotros sabemos que es pecado, sabemos que es malo lo que hacemos, pero no sabemos las consecuencias del pecado. No sabemos las consecuencias o la magnitud del pecado. Pablo había llenado también unos requisitos para poder llegar a ser sacerdote. Pablo decía, yo de esta manera estoy cumpliendo. Soy fariseo de fariseos, soy israelita, de la tribu de Benjamín, soy judío de judíos, y en la ley, irreprensible. O sea, él estaba cumpliendo todos los preceptos. Pero ¿qué creen? No había muerto. No había muerto. Y eso era lo importante. No nada más conocer los 10 mandamientos. Porque la gran mayoría de nosotros, o más bien los que no conocen la palabra de Dios, podrían decir, es que yo sí cumplo los 10 mandamientos. Pero si nos vamos uno por uno, definitivamente no cumplimos ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Pero nosotros, ahora que ya conocemos la ley, así como Romanos, los oyentes del libro de Romanos eran cristianos. Y ya sabían que por medio de la ley no había justificación. Por medio de la ley únicamente nos iba a llevar al arrepentimiento, al perdón o a la muerte literal y a la muerte espiritual. Y así que Pablo no conocía la magnitud del pecado, no conocía lo que significaba no codiciarás. Porque si se dan cuenta, la palabra que dice él es no codiciarás. Él no dijo no robarás, él no dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él dijo una palabra muy importante que ahorita vamos a ver más adelante. Porque todos sabemos que el adulterio es malo, ¿verdad? Todos sabemos que robar es malo, mentir es malo, maldecir es malo, pero lo vemos como algo normal. Todos lo hacen. ¿Por qué nada más yo soy el responsable? Si ella tiene la culpa, él tiene la culpa, ellos me orillaron, por eso te grité, por eso te maldigo, por eso no te perdono, por eso caí en adulterio, por eso fumo, por eso... Siempre tenemos a alguien de responsable hacia nuestros actos. Pero cuando viene la ley, nos muestra las consecuencias de nuestras decisiones. La ley nos confronta, nos acorrala.
y al final nos cae como una roca grandísima y nos mata. La letra nos mata, pero el Espíritu nos da vida. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Únicamente la ley lo que nos está mostrando es el pecado. La ley nos está mostrando la impotencia. La ley nos está guiando al caldazo. Sí sabes qué es el caldazo, ¿verdad? No es una olla de caldo grande. El caldazo es el lugar a donde mataban a la gente, donde mueres. Ese es el caldazo, a la muerte. Nos va guiando a la muerte, a la muerte, a la muerte. El libro de Romanos, ese tenía su propósito. Y dice Pablo, hablando de no codiciarás, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Vamos a ver por qué Pablo habló de la codicia. Porque dentro de todos los mandamientos, Pablo habla de la codicia. Vayamos a Éxodo 20:17. Dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si se dan cuenta los que conocían el catecismo católico, en el catolicismo nada más dice no codiciarás y ya se queda ahí. Pero aquí se extiende un poco más en las escrituras y nos habla de qué es lo que no debemos de codiciar. Pero Pablo no está hablando nada más de Éxodo, sino está hablando de lo que implica la palabra no codiciarás. ¿Recuerdan al joven rico que hablábamos al principio? El joven rico creyó que guardaba toda la ley desde su infancia. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, vende todo y sígueme, el joven rico que conoció, la codicia. La codicia. Él reconoció que era codicioso. Él reconoció que tenía riquezas y que no se podía despojar de ellas y que no iba a poder seguir a Cristo si se despojaba de la codicia. ¿Sí? La codicia es algo muy importante. Hablando del joven rico. La codicia es el pecado que tiene que ver con los 10 mandamientos. Si ustedes van viendo uno a uno de los 10 mandamientos, la palabra no codiciarás te va a atacar inmediatamente. Y es la que nos muestra todo nuestro pecado desde el punto de vista de la ley. La codicia nos lleva a tener otro Dios. ¿Cuál es el Dios? El dinero. ¿Recuerdan que dijo nuestro Señor Jesucristo? No puedes tener dos dioses delante de mí. Si eres idólatra del oro o del dinero, tendrás dos dioses, o el dinero, o Mamón, como dijo, ¿sí? Que era el dios del dinero, de las riquezas, o a Jehová de los ejércitos, que es el Dios verdadero. No puedes tener dos dioses. Entonces nos lleva al primer mandamiento. No codiciarás, nos lleva a que no podemos tener dos dioses, a que si dejas un Dios o dejas otro Dios, pero no puedes tener dos. La codicia nos lleva a dejar de congregarnos, nos lleva a dejar de leer la Biblia, nos lleva a dejar de tener comunión con los hermanos, porque creemos o porque queremos más bien riquezas, queremos tener más y más y más. No tengo tiempo de congregarme, tengo que trabajar. No tengo tiempo de leer la Biblia, tengo que llevar dinero a mi casa. No tengo tiempo de tener comunión con mis hermanos, el trabajo me agobia. Y si te das cuenta es la codicia. Porque si tú creyeras en Dios, si tú tuvieras fe, Dios se va a encargar de suplirte en todo. Dios se encarga de suplirte en todo. Pero muchas veces por la codicia dejas todo lo de Dios porque tus ojos, tu vista está hacia el Dios dinero. La codicia nos lleva a deshonrar a los padres, a robarle a los padres.
a hurtarle a los padres, incluso a matar, no nada más a los padres, a cualquier otra persona, a matar o a hacer malos negocios con tal de llenar tus arcas. Ay, hoy no voy a pagar a Hacienda, voy a buscar la manera de ganar más dinero y no pagar mis impuestos. Oye, te están vendiendo esto, es falso, pero de esta manera puedes hacer un buen negocio. Sí, no importa. Oye, y siempre estamos buscando las riquezas, porque no hay honestidad en nuestro corazón, o más bien la codicia es la que nos está acabando. Por eso Pablo dice, no, yo por medio de la ley conocí el no codiciarás. ¿Sí? La codicia no es solo desear algo, ya que eso no es malo. No es malo desear. Todos tenemos deseos probablemente de tener mejor carro, mejor casa, mejor trabajo. ¿Sí? No es malo. Lo malo es cuando por medio de la codicia tomas malas decisiones o malos negocios. La codicia es cuando ese deseo se desborda y terminas deshonrando a Dios. Romanos 6:20. Vamos para allá, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y luego Pablo pregunta, ¿pero qué fruto tenías? De aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, porque el fin de ellas es muerte. ¿Sí? O sea, ¿qué fruto yo tenía cuando codiciaba? ¿Qué fruto tenía cuando yo estaba en el mundo? ¿Qué fruto tenía cuando yo no conocí la ley? Frutos que ahora me avergüenzan. Frutos que ahora te avergüenzan, o que te deben de avergonzar, o que te deberían de avergonzar. Mas, sin embargo, muchas veces, aún diciéndonos cristianos, no nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque sigues teniendo dos dioses, porque sigue la codicia dentro de ti. ¿Se dan cuenta qué tan importante es lo que dice Pablo cuando dice, yo no conocía la codicia hasta que lo leí en las Escrituras? Cuando nosotros empezamos a ver lo que significa no codiciarás, empezamos a hacer un recuento de nosotros mismos y dices, no, sí es cierto, estoy codiciando esto, estoy codiciando aquello, estoy codiciando más y más y más. Y eso es lo que la ley, o el propósito de la ley, el propósito de Romanos, es que nos lleve a morir o a matar. Dice en versículo 8 de Romanos 7, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? O sea, mientras yo no conocía la ley, yo codiciaba y bien feliz. Yo adulteraba y bien feliz. Yo robaba y bien feliz. Yo deshonraba a mis padres y bien feliz. Por medio de la ley, sin conocer la ley, todo el pecado estaba muerto. El pecado no se veía. Yo no veía la magnitud del pecado. Pero en cuanto empiezo a conocer la ley, el pecado despierta. El pecado revive. El pecado empieza a hacerme algo dentro de mí. Yo no sé si te pasó a ti, pero de que empiezas a mostrarte pecado, 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 te ves una manchota grandota de pecado. Dices, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, esa piedra tan grande de pecado empieza sobre de ti, te va aplastando y aplastando. Algo que tú veías insignificante. Una mentirilla piadosa, una piedrota, ¿qué? Un edificio te está cayendo. Porque la ley, dice acá, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no quiere decir que no pecabas, sino que no veías la magnitud del pecado. Sin el conocimiento de la ley, el pecado no es mostrado como es. ¿Sí? O sea, no lo vemos como es. Solo sabemos que está mal lo que hacemos. Ah, sí, está mal lo que hago. No, sí, yo lo sé, pero todo el mundo lo hace. Es la gran justificación, ¿verdad? Viendo horizontal, todos lo hacen. Y aparte, ellos lo hacen peor que yo. A eso sí deberían de matarlos, darles cadena perpetua o ponerlos en la silla eléctrica. Pero yo, no, pues sí, soy San Anselmo. ¿Sí?
Pero el pecado, ¿y por qué eso es? Porque sin la ley el pecado está muerto. Pero cuando conocemos la ley, el pecado empieza a despertar, empieza a resucitar, empieza a revivir, nos empieza a confrontar. La ley nos empieza a señalar con el dedo. Empieza a decirnos, tú eres pecador, tú eres culpable, tú estás haciendo esto, tú eres codiciador, tú eres asesino, tú eres deshonrador, tú tienes otros dioses, tú esto, tú aquello. La ley te empieza a señalar y a señalar y a señalar con el dedo. Te empieza a picar en la llaga, te empieza a abrir la herida, te empieza a mostrar lo que eres. La ley saca el arma letal, el arma que te va a destruir y que te va a matar. Y la ley es la que nos mata. ¿Qué estamos entendiendo, mis hermanos? Que el objetivo de la ley es matarte. El objetivo de la ley no es darte vida eterna. Nunca fue el objetivo de la ley darte vida eterna, ni al pueblo de Israel. La ley o el objetivo de la ley, el objetivo de que Dios le diera una ley al pueblo de Israel y después enseñarnos a nosotros la ley, era para que muriéramos, no para que tuviéramos vida eterna. Ahorita voy a decir el cómo tener vida eterna, ¿verdad? Creo que ya todos lo saben. Entonces, la letra o la ley nos quiere matar. La letra o la ley. Y no estoy hablando de porque viene una Biblia grandota como la católica, ¿no? Inclusive como la de la hermana Magali, su Biblia también, así de chiquitita, también te mata, ¿sí? Es un arma letal. Y no es el tamaño, sino es el contenido. El contenido es lo que te mata. La letra o la ley nos tiene que matar. La ley nos tiene que asesinar. La ley nos tiene que aplastar. La ley no deja a ningún escogido medio muerto. ¿Sí escuchaste esto? La ley no deja a ningún escogido medio muerto. O sea, si eres escogido, te va a matar, te va a destruir, te va a acabar. Pero si no eres escogido, vas a quedar medio turulato. ¿Sí? Solo a los que quieren ser como el joven rico, buenas personas, eso sí, van a seguir allá. Los que no son escogidos van a seguir así como el joven rico, teniendo buenas obras, entre comillas, haciendo buenas cosas, entre comillas, pero dentro de ellos están llenos de huesos muertos, llenos de maldad, llenos de pecado. Pero nosotros, los escogidos, los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, los que ya están elegidos para salvación, esos tienen que morir totalmente. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Y Pablo sigue haciendo énfasis en que la ley no es el problema de la existencia humana, porque muchos están en contra de la Biblia. Muchos no quieren leer la Biblia. Muchos dicen es escrita por hombres. La Biblia ya es un libro antiguo. La Biblia, ¿quién la va a obedecer? No, eso no es lo que importa o no es el problema, el libro o la ley, ¿sí? La raza humana podrá negar todo lo que dice la Biblia. La raza humana podrá negar que la Biblia es palabra de Dios. La raza humana podrá decir que es un libro anticuado, pero la raza humana nunca va a poder liberarse de nada, ¿sí? O sea, más bien del infierno o de la condenación, si no es por el conocimiento de la ley. Si no conocen la ley, si no creen en la ley, si no creen que la ley es la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, no se van a poder liberar. Porque por medio de la ley conocemos el pecado. Por eso es tan importante predicar el evangelio, mis hermanos. No predicar testimonios. Ay, Dios me transformó, Dios me cambió. ¿Y cómo te cambió? No, pues yo era malo y ahora soy bueno. Sí, pero ¿cómo te cambió? No, pues es que me transformó. Pero si tú evitas la palabra de Dios, si tú evitas la ley, no va a ser confrontada la persona con su pecado. Todos nosotros tuvimos que ser confrontados con nuestro pecado por medio de la ley, por medio del evangelio, por medio de las escrituras.
por medio de encontrar que engendrado fui en pecado. No, no es cierto. Yo no fui engendrado en pecado. Mis papás eran buenos y yo nací bueno. Bueno, pero la ley o la escritura, la palabra de Dios, dice que fuiste engendrado en pecado. Pues no lo creo. Bueno, pues ese ya es tu problema. Pero la ley me lo está diciendo y yo no puedo estar en contra de la ley. Creo que entendemos, ¿verdad esto? Así que nosotros, por medio de la ley, es como conocemos nuestra naturaleza caída. Únicamente a través de la ley nos damos cuenta que estamos caídos, que estamos impotentes, que no podemos hacer nada bueno porque inmediatamente caemos otra vez en hacerlo malo. Pero dice el versículo 9, fíjense nada más qué bonito del versículo 9. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo, podríamos decir, Pablo, no es cierto, es mentira, tú siempre viviste bajo la ley, sí, pero no la conocía, ¿sí? Y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿sí? O sea, ¿Pablo conocía la ley? Sí. ¿Pablo conocía todos los preceptos de la ley? Sí, pero los conocía como el joven rico. El joven rico conocía la ley, sí, cumplía la ley, sí, pero no entendía el mandamiento, ¿sí? De que necesitas a Cristo y necesitas un Salvador. Amén. ¿Sí? Él no conocía eso, pero empieza a conocer el mandamiento, a conocer la ley, a conocer no codiciarás, a conocer toda la verdad, a conocer que solo a través de Cristo puede haber salvación, a conocer que no hay una manera o un eslogan o un precepto de obedece toda la ley y vas a ser salvo. No hay ninguno. Y para aquellos que creen que eso es la salvación, obedecer todo el Antiguo Testamento, viene de pronto el versículo que te dice, aquel que transgreda uno solo, se hace culpable de toda la ley. Entonces, nos va acorralando. Entonces, que quede bien claro, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, y eso hace que por medio de la ley el pecado se vea en toda su extensión sin minimizarlo. Sin minimizarlo. La ley es ¿qué podría decir? Una bomba atómica. Creo que es lo más fuerte hasta ahorita que conocemos. Creo que ya hicieron otras bombas más fuertes, pero vamos a hablar de la bomba atómica. La ley es la bomba atómica que destruye todo. La ley no es una pistolita ni un cuchillito. La ley es la que viene y acaba con todo. Y cuando decimos acaba con todo, es acabar con todo. Por eso es que ya no podemos justificarnos. No podemos estar diciendo, es que el pecado me venció. Entonces, o moriste o no moriste. O estás vivo o estás muerto. O estás en adulterio espiritual o ya le perteneces a un Dios verdadero y poderoso que te salvó a través de la sangre de Cristo. Así que el problema del hombre es el poder que se opone a Dios. El problema del hombre es el poder que se opone a Dios, el cual se llama pecado. O sea, yo tengo un problema. Como hombre, como ser humano, tengo un problema que me hace que yo me oponga a Dios. Y eso que me hace que me oponga yo a Dios se llama pecado. Y eso reside en mí, en todos los seres humanos. Y ese siempre va a estar oponiéndose. ¿Hasta que qué? Hasta que muera. Hasta que muera. Bajo la esclavitud del pecado, somos incapaces de hacer lo bueno. No podemos. No podemos hacer lo que se exige en la ley, ni tampoco lo que se exige en nuestros corazones por medio de la conciencia. ¿Sabemos que es malo lo que hacemos? Sí. Pero el pecado que mora en mí no me permite hacer las cosas que pide la ley o que pide mi conciencia. ¿Cuántos de nosotros conocíamos los 10 mandamientos antes de conocer a Cristo? Todos, o la gran mayoría. Y de todos modos no podíamos. No podíamos por el pecado que mora en nosotros. Mas sin embargo, la ley nos empieza a mostrar que somos impotentes. Conocer lo que es bueno no es suficiente. Conocer lo que es bueno no es suficiente para vencer
el poder del pecado. Yo sé que es bueno dejar de pecar, pero eso no me lleva a vencer al pecado. Yo sé que es bueno dejar de mentir, pero eso no me lleva a vencer al pecado. Yo sé que es bueno también dejar de adulterar, pero no me lleva a vencer el pecado. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad para vencer al pecado. Romanos es lo que nos estaba enseñando y nos va enseñando. No tengo la capacidad, no soy capaz de vencer el pecado. El pecado me tiene invadido. Estoy infestado de pecado. Estoy lleno de virus del pecado, no coronavirus. Mas sin embargo, viene una sangre que me puede limpiar. La transfusión de la sangre que yo necesito. Necesito esa transfusión totalmente, porque si no hay esa transfusión de sangre, voy a seguir infestado de pecado. Por eso es que Pablo decía, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque el pecado está luchando dentro de mí. Y mientras yo no tenga a Cristo como mi Señor y Salvador, el pecado me va a seguir venciendo. Pero también yo puedo decidir el día de hoy ya no querer ser siervo del pecado, ya no estar casado con el pecado. Y el propósito de Romanos es que tú te mueras. Versículos 10 y 11 de Romanos 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Te mató? Amén. ¿Estás muerto? Amén. El antiguo pacto, mis hermanos, mata, porque es un pacto de muerte, no es un pacto de vida. El fin de la ley es matarnos, y para que necesitemos, y también el fin es para que necesitemos a Cristo, por el cual tenemos vida. Amén. O sea, hay dos cosas en la ley: la muerte y la vida. No sé si has leído los mandamientos, las bendiciones y las maldiciones. Delante de ti pongo las bendiciones, pero también están las maldiciones, ¿sí? Y la gente, tratando de llenar esos requisitos, empezó a querer las bendiciones. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, para que vengan las bendiciones. Pero al final la ley me mata. El objetivo de la ley es matarme. Pero también el objetivo de la ley es mostrarme que hay una salvación. El objetivo de la ley me muestra que hay un Cristo, que hay un Mesías, que hay un ungido, que hay un Salvador. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. No es porque haya sido creado, sino porque siempre está. La letra está incapacitada para dar vida. La letra no tiene la capacidad para dar vida. Pero con la capacidad de mostrar el pecado que mora en el ser humano, y de esta manera la letra aprovecha los mandamientos para producir más pecado y finalmente la muerte. ¿Cuál es el propósito de la letra? Producir más pecado. ¿Sí? Por medio de la ley, el pecado sobreabundó. ¿Sí? Empieza a verse más y más grande. Veíamos el pecado como una montañita pequeñita, como un montículo de arena, o de piedras, o de tierra. Y el pecado nos empieza a hacer que sobreabunde nuestro pecado. Nuestro pecado. O dilo mejor de esta manera: mi pecado. ¿Sí? O sea, la ley me empieza a mostrar, la letra me empieza a mostrar más y más mi pecado, hacer que crezca mi pecado, y de esa manera finalmente la muerte. ¿Cuántos de nosotros deseábamos morir después de conocer la ley? Todos. Todos. Al menos yo sí. Dime cómo le hago para morirme. Enséñame cómo mato a este pecador.
Ya quiero que se muera porque, oye, me está llevando al infierno, a condenación. Yo no quiero ir a condenación, yo quiero que se muera. La letra, la ley me empezó a guiar a morir, a morir, a morir. La ley nunca tuvo el propósito de darme vida. La ley no la hizo Dios para encontrar la vida eterna a través de ella. Mas, sin embargo, los fariseos querían buscar la vida eterna a través de la ley. Por eso se portaban bien, por eso eran buenitos, entre comillas. Por eso los religiosos del día de hoy, cualquier religioso, católico, mormón, testigo de Jehová, pseudocristiano, pseudoevangelista también, creen que por medio de las buenas obras o por medio de la ley van a lograr su salvación y su vida eterna. Por eso es que cuando fallan en algo, pierden la salvación y tienen que hacer sacrificios, tienen que ir otra vez a confesarse, a comulgar. Por eso debemos de tener cuidado cuando tomamos la cena del Señor, mis hermanos. Porque si nosotros vamos a tomar la cena del Señor para que el Señor limpie mis pecados, estoy cayendo en la religiosidad, creyendo que el trozo de pan sin levadura o el jugo de uva tiene el poder limpiador. No, el poder limpiador lo tiene la sangre de Cristo. Mas, sin embargo, los fariseos estaban cayendo o cayeron en esa religiosidad, la cual muchos evangélicos están cayendo el día de hoy, creyendo que la cena del Señor tiene poder para limpiar sus pecados, creyendo que el bautismo tiene poder para limpiar sus pecados, creyendo que el asistir a la congregación tiene el poder para limpiar los pecados. No, y la ley, el objetivo que tiene la ley es eso, mostrarnos que por medio de la ley no vamos a encontrar la vida eterna, por medio de obedecerla, sino por medio de entenderla. Porque Jesucristo les dijo, ustedes escudriñan la ley porque creen que en ella por medio de ella van a tener la vida eterna, pero no se han dado cuenta que ella misma da testimonio de mí. Que la ley está mostrando la manera como pueden ser salvos. Y no es por medio de la ley, sino por medio de mí, les decía nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero no me quieren oír. Y al contrario, me quieren matar. Mucha gente está queriendo guardar la ley, obedecer la ley, y no quieren ir a Cristo. Sin darse cuenta que solamente a través de Cristo. ¿Cuántos de ustedes, no me contesten, cuántos de los que están aquí presentes han creído que con portarse bien ya son cristianos? Con no decir malas palabras ya son cristianos. Con venir y decir, perdónenme pastor, perdónenme hermanos, ya con eso ya creo que soy cristiano. Con ser un buen niño que no tomo, no fumo, no me drogo, ya soy cristiano. No, mis hermanos, muchos de ustedes, espero que muy pocos y no muchos, están creyendo que por medio de guardar los preceptos de la ley ya son cristianos, y no. El Hijo de Dios, el cristiano, tiene que ser transformado y transformado por la sangre de Cristo, no reuniendo requisitos o preceptos que están en la ley. Ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley es matarte. La ley fue dada para matar al ser humano a través de su pecado y para mostrar la vida eterna a través de Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. El antiguo pacto es un código condicional que Dios había hecho con su pueblo. O sea, pueblo, vas a estar conmigo, yo te voy a escoger y la condición es que obedezcas. ¿Para que tuvieran vida eterna? No, nunca les dijo eso. Era para que se mostraran diferentes a los de allá afuera. Y les dio un código condicional. No hagas esto, no hagas aquello, no seas como los demás de los otros pueblos. O sea, les dio un código. Mas nunca les dijo que iba a haber salvación y vida eterna. Nunca se los dijo. ¿Sí? ¿Y por qué nunca se los dijo? Porque no podía mentir el Señor. Porque Dios no miente. ¿Sí? Lo que sí les dijo, te doy este código para que te muestres diferente.
Y aquí están estas leyes. Se tienen que circuncidar. Tienes que dejar de adorar a otros dioses. Tienes que hacer esto. Pero Dios también sabía que ninguno iba a poder cumplir toda la ley. Él lo sabía. O sea, a Dios no se le salió de la mano. Ay, mira, no pudieron cumplir. Bueno, pues les mando al Mesías. No, Dios lo sabía. Dios sabía que nadie iba a poderlo cumplir. Y el día de hoy también Dios nos está mostrando que no vamos a poder cumplir al 100% la ley. O no vamos a poder ser 100% santos en cuestión de la santidad que tiene la gente de allá afuera. Somos santos conforme a Dios. Y no porque vea tus buenas obras, sino porque ve la sangre de su Hijo Jesucristo. Muchos creemos que, ay, Dios está viendo que cada día tengo más fe, que cada día soy más obediente, que cada día menos grito, que cada día menos esto. No, Dios ni te ve. Dios está viendo la sangre de su Hijo Jesucristo. Y lo dice en Éxodo. Dijo, yo pasaré y veré la sangre y no entrará muerte. Él no dijo, yo pasaré y veré quién está dentro. Si se está portando bien, no lo voy a matar. No, él dijo, yo pasaré, sé que adentro están puros pecadores. Sé que adentro hay pura gente rebelde, pero yo veré la sangre del Cordero inocente y pasaré por alto. Si Dios nos quisiera medir de acuerdo a nuestra obediencia, estaríamos en el infierno. Todos estaríamos en el infierno, mis hermanos. Ni uno sin excepción sería libre de la condenación. Por eso es que el Señor ve la sangre de su Hijo Jesucristo. No te está viendo a ti. Por eso es que, ¿cómo le hago para agradar más a Dios? No, a Dios no lo vas a agradar más. Más bien muestra que verdaderamente eres hijo de Dios por medio de tu fruto para que los demás lo vean. Para los que estamos aquí, es importante tu fruto. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos se conocerá quién es hijo de Dios. Pero Dios está viendo la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así que, sabiendo Dios que ninguno iba a poder cumplir el antiguo pacto, ya que todos traían la genética del pecado al igual que hoy, Dios dio esos preceptos para que mostrara que ninguno puede cumplirlos. Mas, sin embargo, no todo estaba perdido, ya que el antiguo pacto sería reemplazado por un nuevo pacto. Ese pacto de sangre, ese pacto que nos liberta, ese pacto que nos da vida eterna, ese pacto que nos salva de la condenación. De verdad, mis hermanos, hoy es un día muy importante porque vamos a tomar la cena del Señor. Y es importante, mis hermanos, que entendamos que no es por nuestras buenas obras, pero nuestras buenas obras tienen que dar testimonio de quién mora en nosotros. Es importante. No es nada más tomar la cena por tomarla. No nos volvamos católicos, cristianos. Volvámonos al Dios verdadero. Volvámonos a las sendas antiguas. Porque este es el pacto, dijo Dios en Jeremías. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo va a ser el pueblo de Dios redimido? ¿Cuándo va a ser el pueblo de Dios verdaderamente el pueblo de Dios? Cuando Dios ponga su ley dentro de nosotros y sobre nuestros corazones la escriba. Nosotros guardamos la ley, ¿sí? Pero no porque queramos, sino porque ha sido escrita en nuestros corazones. Ya no adultero, ya no idolatro, ya no codicio, ya no esto, ya no aquello. Cumplo la ley no porque la ley lo diga, sino porque mi corazón ha sido transformado. ¿Sí? Y también dice en Ezequiel, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. No dice un espíritu,
Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, fíjense bien, no dice y andarán, dice y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Depende de quién obedecer la ley o los mandatos de Dios, depende del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Es que no puedo dejar el odio. El Espíritu de Dios probablemente no mora en ti. No dejas que el Espíritu de Dios se active dentro de ti. No dejas que el Espíritu de Dios te llene totalmente. Quieres seguir siendo gobernado por tu carne. Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no obedezco la ley para cumplirla, sino obedezco la ley porque lo que vive en mí es lo que me hace cumplirla. Entonces, ¿tengo que guardar la ley? No, tienes que vivir la ley. No tengo que cumplirla, porque si no, entonces nunca vamos a terminar. Y vamos a terminar como Pablo lo dijo y como el joven rico, viendo que seguimos siendo codiciosos. La letra es un pacto de condenación porque ninguna persona puede cumplir con los requisitos de la ley y por lo tanto toda persona bajo ese pacto sería juzgada y encontrada culpable. Yo tengo que guardar la ley. ¿Ah, sí? Bueno, al final vas a ser juzgado por la ley. La ley te va a juzgar y la misma ley te va a condenar. No, es que yo obedezco los 10 mandamientos. La ley te va a juzgar y la ley te va a condenar porque te vas a dar cuenta que no cumpliste los 10 mandamientos. No pudiste, no puedes, ni siquiera el primero, mucho menos los otros 9. Por eso ninguno puede seguir la letra y vivir. La letra te tiene que matar. La letra, ese es su objetivo. Por eso todos necesitamos del nuevo pacto, el del Espíritu, el pacto que da vida. Y este nuevo pacto únicamente se puede obtener por medio del Señor Jesucristo y por pura gracia. Por pura gracia. ¿Qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Nacer de nuevo. ¿Y cómo le hago para nacer de nuevo? Pues pídele a Dios. Pídele a Dios, clama a Él. Y Él te responderá. Él conoce tu corazón. Si traes un corazón contrito y humillado. No es un requisito. No es una carta de requisitos donde tienes que llenarlas y llevar tu currículum. Más bien tu ridículum. No. Para entrar al reino de los cielos tienes que mostrarte tal como eres, desnudo totalmente. Y te das cuenta que eres un vil pecador, igual que yo. La letra fue entregada a Moisés y la letra nos mató, pero el nuevo pacto que fue prometido desde Génesis nos da vida, nos resucita y nos vivifica. Entonces, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero como dice, yo conocí el pecado únicamente por la ley. El pecado por la ley produce muerte, mis hermanos. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Es entendible y tiene que estar bien entendido. Que si nosotros no conocemos la ley, vamos a seguir pecando deliberadamente. Yo no sé si tú te das cuenta en las noticias, en la gente, en los de allá afuera, que dicen, oye, pero ve nada más lo que hacen. Pues que no tienen entendimiento que es malo. Violan, roban, matan, secuestran, asesinan, pasa la motocicleta y ¡pum! Sobre del ancianito y lo acaba y hasta se regresa y lo remata. Matan a la gente sin nada de que les remuerda la conciencia de este jovencito que entró y mató a niños y los acabó, los mató a todos y quería matar más. Y dices, bueno, pues ¿qué no entiende? No, porque no conoce la ley. No conoce la ley. Y podrían decir, pero es que se congregaba en una iglesia, pero no conoce la ley. Porque la ley la conoces a través de Cristo, a través del Espíritu, a través del llamado. Porque si no, entonces todos los católicos ya serían salvos. Porque escuchan muchos sermones,
Todos los cristianos serían salvos porque escuchan predicaciones, leen la Biblia. ¿Por qué no son salvos? Porque la ley no ha reunido ese propósito en ellos, porque lo más seguro es que no todos son escogidos. Y eso lo dice la palabra. Dale gracias a Dios que tú eres escogido y que tú entiendes la ley y que la ley te mató. Gracias, Señor. El mandamiento es para vida. Así que nosotros, mis hermanos, debemos de creer en eso, que el mandamiento es para vida. Y ahora nosotros no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que debemos presentarnos a Dios como vivos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Anteriormente, nuestra vida, nuestro cuerpo era instrumento de maldad. Ahora debemos presentarnos como instrumento de justicia. Porque el pecado no se va a enseñorear ya más de nosotros. Pues no estamos bajo la ley que nos mata o la ley que nos mató, sino estamos bajo la gracia que nos ha dado vida, la gracia que nos vivifica.